Venga, sí. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este martes 22 de junio, una jornada en la que vamos a hablar con el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, que está ya aquí en nuestros estudios, acompañándonos de forma presencial. Alcalde, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Enseguida hablamos con usted, antes vamos a poner, como siempre, el reloj de la actualidad en hora, de la mano de Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, mira, como si nos acabáramos de ver, ¿verdad? Vamos a la mañana ahí. Llevamos ya varias horitas, sí. Varias bueno. horas. Exactamente, sí. Bueno, una jornada, como les apuntamos, que en la segunda parte vamos a contar también con Alberto Acosta en la tertulia para terminar de tratar de explicar todo este lío de Inalsa. Les vamos a dar datos del informe al que hemos tenido acceso, el informe que firmó el propio gerente de Inalsa a petición, naturalmente, del Consejo de Administración, de su presidenta, donde dice todas estas cosas del dinero, de los abogados o del abogado, y donde dice si fuera el que haría, a dónde tendrían que llevarlo, etcétera, etcétera. Luego se lo podremos contar y lo podrán ustedes leer también, así que si se quedan con nosotros, pues lo van a poder ver, escuchar y analizar con nosotros. O sea, lo que aquí se diga, no pretendemos que se le grabe a usted a fuego en el cerebro. Usted tiene su propio cerebro y simplemente nosotros le damos los datos y usted va procesando. Y lo que hablamos aquí, pues, en fin, le gustará más o le gustará menos, se quedará una cosa, la otra no se la quedará, etcétera, etcétera. Pero a este juego jugamos todos, no solamente nosotros. Bueno, vamos ya por la información y los datos, que continuamos en, bueno, digamos, en esa travesía en la que estamos manteniendo, ¿no? 75 casos activos, creo que sí, a día de hoy, y a ver cómo recibe esto el Gobierno de Canarias, que ya ha anticipado que se van a reunir mañana, miércoles, para analizar todo esto, ¿no? Sí, en cuanto a Lanzarote, lo último que conocemos son los datos de ayer, que son efectivamente 8 nuevos positivos, que también acompañado de 8 altas médicas, pues hace que nos mantengamos, como bien decía, con esos 75 casos activos. Sin embargo, sí que si nos vamos a los datos del conjunto de Canarias, la cosa no termina de ir del todo bien, especialmente en la isla de Tenerife. Todavía no se sabe exactamente el porqué. Imagino que esa será una de las cosas por las que se ha adelantado el Consejo de Gobierno para analizar esta situación. Y es que en Canarias sumábamos ayer 187 nuevos contagios, nuevos positivos, y de esos 187, 152 han sido en Tenerife. Con lo cual, evidentemente, se estarán analizando la situación, se estará comprobando el porqué de estos altos contagios, de estos altos datos, y efectivamente, en lugar de los jueves, que es el día habitual en el que se hace el Consejo de Gobierno y se dice si se sube o se baja de nivel cada una de las islas, pues se adelanta al miércoles, y mucho me temo que alguna decisión se va a tomar con Tenerife. Yo no sé si se va a mantener el nivel 2, pero se harán unas restricciones mayores, o si lo subirán de nivel, no lo sé. 2++. 2++, como nosotros estuvimos en 4++ en su momento. Pasa que lo de Tenerife siempre ha sido distinto, lo hemos criticado aquí un montón de veces. Se le ha tratado con mayor benevolencia que al resto de las islas. En fin, tiene mucha más economía que nosotros, hay mucha más gente, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos medio bien, o sea, es lo del vaso medio lleno y vacío. Cuando en Lanzarote estaba el vaso por la mitad, el Gobierno de Canarias lo veía medio lleno y nos arrequintaba para arriba restricciones y todo el rollo. En Tenerife, la misma cantidad, lo veían medio vacío y decían, bueno, relájense, pueden ir a comer hasta las 12 de la noche, reunirse 6, etcétera, etcétera. Pues mira. Sí, es verdad. Y además, lo que pasa es que también es verdad que estamos ya en un tiempo y en una circunstancia en la que, en fin, es un poco más, cuesta más entender que siga estando la situación tan complicada en islas como Tenerife, porque pues bueno, la vacunación va muy bien, los colectivos más vulnerables ya están vacunados, los hospitales también se nota esa mejoría, ¿no? Con lo cual, que sigan notificándose tantos contagiados por día es un poco, es para analizarlo. No son casos graves, ¿no? Eso quiere decir que... No, porque los hospitales no notan este aumento, ¿no? Es que te puedes seguir contagiando igual, lo único que ya con la vacuna pues no desarrolla esas
esa enfermedad, la parte grave de la enfermedad. Sí, digamos, sí, ¿no? efectivamente, pero por otro lado sí que es decir que la vacunación, como bien decimos, que es la esperanza que siempre nombramos, va bastante bien. Ahora mismo en Canarias hay un 33,42% que tengan la pauta completa y un 54,43% que tengan al menos la primera dosis de la vacuna. Y en Lanzarote, lo digo de verdad, va muy avanzado el tema. Que te lo digan a ti. Que me lo digan a mí, sí. Que te lo digan a ti. Ya me han llamado para mañana hasta ahora estarás medio vacunada ya. Efectivamente, si todo sale bien, mañana hasta ahora estaré vacunada, porque he de decir que me apunté en la página, me dieron la cita para el próximo día 20 de julio y me han llamado esta mañana que se adelanta precisamente porque va muy bien, con lo cual, pues, estupendo. Perfecto. Encantada. Bueno, y hay otra noticia también, por cierto, que la pueden leer en bioferadigital.com. Han sido detenidas 2 personas, presuntos patrones de la patera o de la lancha neumática que llegó a Órsola el pasado jueves por la noche y que provocó la muerte de 4 personas. Esta misma mañana lo ha comunicado así la policía. Sí, efectivamente, siempre lo decimos, bienvenidas sean estas noticias, ¿no? En el sentido de que evidentemente a estas personas hay que pillarlas, hay que cogerlas. En este caso han sido también identificados por los propios inmigrantes, y con estos 2 hay que decir que ya son 89 los patrones que han sido detenidos en Canarias por precisamente dedicarse al tráfico de personas, con lo cual... Sí, no es que sea uno que lo han detenido 89 veces, ¿no? No, porque es que muchas veces se quejan de eso. No, son 89 distintos, con lo cual hay muchas personas que se dedican a esto, desafortunadamente, y además muchos de ellos son joyitas, porque ya te lo comentaba antes, uno tiene muchísimos antecedentes por distintas cosas. Además. Es así. Bueno, hablamos con el alcalde de Yaiza, vamos a retomar la primera parte de lo que estábamos hablando, que es el tema de la crisis sanitaria que se sigue manteniendo y que tiene la economía absolutamente paralizada o casi paralizada. Algo se mueve, alcalde, pero en fin, no acabamos, ¿verdad?, todavía de soltarnos. En Lanzarote no tanto por nosotros, que tenemos buenos números, como con los países emisores de turismo, claro. Sí, efectivamente, aquí pues bueno, tiene que confluir ambas cosas, que nosotros estemos bien, que lo estamos, llevamos tiempo creo que estándolo bien, y considero que deberíamos haber pasado, lo estaban explicando ustedes antes, a nivel 1 incluso, porque a nosotros en un principio sí es verdad que tuvimos un despunte bastante grande y se inventaron un nivel 4 para pues, ponernos restricciones, y ya luego sí es verdad que tal vez se nos colapsó lo que era la UCI, y es verdad que eso sí era un dato que entendíamos preocupante, aparte de que bueno, ya considero que tenemos un hospital pequeño y que hay que ir pensando en tener unas mejores prestaciones sanitarias, desde luego ya nos toca. Pero efectivamente, en este caso Tenerife está bastante disparado y todavía pues sigue estando en un nivel 2, entonces es verdad que da que pensar esa comparativa, ¿no? Yo creo que ahí entiendo que mañana tomarán algún tipo de decisión, pero bueno, lo importante es que en parte se va reactivando ese turismo, va llegando mucho francés ahora mismo, algún turismo español, Países Bajos creo que también ha quitado esos vetos, Alemania incluso, pero es verdad que nos falta el Reino Unido, que es el que realmente pues, nos surte bastante porcentaje, pero bueno, su situación allí también es complicada ahora mismo, con la cepa india y aparte el otro virus que también está ya entrando por ahí. Entonces, bueno, es un panorama que no es muy halagüeño, pero esperemos que en algún momento podamos tener ese repunte. Ya digo, porque casi todos los hoteles han ido abriendo, por lo menos durante junio, finales de junio quieren abrir, hay otros que van a esperar un poco más, casi a septiembre, pero bueno, sí es verdad que incluso en las calles abajo se va viendo un poco más de movimiento, en los restaurantes pues se ven más llenos, y bueno, al final eso es lo que un poco estábamos buscando después de toda esta circunstancia, que se vaya reactivando esa economía local, que dependemos ahora mismo pues de ese turismo que espero que vaya llegando. Pues sí, cuanto antes, mejor. No, ustedes de todas formas no paran, porque veíamos ayer o antes de ayer unas imágenes del nuevo vial, ¿no?, de enlace, o sea que bueno, están haciendo cosas para que esté todo presentable para cuando quiera venir la gente. Sí, por un lado, preparar la zona turística con este vial de enlace. Entendemos que a la hora de moverse hacia el cono sureste, tanto residentes como la planta alojativa que hay en los planes parciales, llámese pues Costa Papagayo, Castillo del Águila, San Marcial del Rubicón, Las Coloradas, el antiguo plan parcial Playa Blanca, va a ser una salida mucho más rápida, por tanto tampoco se generan gases de manera más exhaustiva si van por el centro, que era como se hacía antes, que tenías que entrar casi al centro del pueblo. Se colapsa, hay cierto colapso de tráfico en algunas horas puntas en el centro, y aparte, pues bueno, tiene su carril bici con los 2 carriles bidireccionales, unas grandes sendas peatonales para poder caminar. De hecho,
había gente que ya estaba caminando por allí, haciendo pues ejercicio y paseando a sus mascotas y bueno, es verdad que aparte de prepararnos bien con otras actuaciones que se han hecho en la zona de Costa Papagayo con la calle La Molina, que también la hemos terminado ya, sacaremos alguna nota en estos días ya comunicando el final de esa obra. También hemos afrontado y no hemos parado en un pilar que considero que es fundamental en estos momentos, que es la generación de empleo. O sea, la obra pública, tanto la pública como la privada, genera empleo, al menos lo genera y lo mantiene el que ya está. Y en ese sentido, pues ya digo, no hemos parado con recursos propios, más de 17 millones de euros de remanentes ahora mismo en ejecución o a punto o en fase de licitación. Hay nuevos proyectos incluso de reasfaltado, tanto en Yaiza como en Playa Blanca, una arteria principal que nos queda, que es Avenida a Papagayo, que es la que va de la iglesia para atrás hasta Las Coloradas, muy transitada por residentes, por turismo, por servicios tipo transportes, taxis y demás. En Yaiza pues son dos núcleos, dos partes que nos quedan de la zona del Rincón, en la zona de Yaisén, y sobre todo una muy importante que es la de Puerto Calero. La carretera de Puerto Calero ya pues la vamos a reasfaltar porque es una carretera que ahora mismo está muy deteriorada, muy peligrosa y que está casi más para cerrarla al tráfico que para mantenerla así. Una cosa, porque ha dicho, perdona Paola, solo es que me interesa, no es que yo sea usuario, pero hay mucha gente y cada vez más y cada vez se está tornando más peligrosa esa situación. Lo estamos viendo en la península con accidentes hasta mortales, ¿no? Ha dicho, utilizando o hablando de ese nuevo vial, que hay gente que va caminando, que están los carriles bici, que los coches ya no ensuciarán, no contaminarán tanto el centro, que pasarán por ahí. ¿Las patinetas por dónde pasan? Lo tenemos, no, lo digo porque es un... Precisamente ya está tratado de regular, ¿no?, esa situación y ha invitado a otros municipios también a que lo recientemente. Hemos sido, yo creo que una prueba piloto en el sentido de que si bien este tipo de servicios de la patineta y tal como está funcionando a través de una aplicación y demás, se había dado en otros municipios como Arrecife, San Bartolomé, nosotros incluso en época de pandemia o de desescalada más bien, porque en confinamiento claramente no se podía salir, hemos mantenido el servicio cuando otros lo han quitado, hemos adaptado un poco a los protocolos COVID, pero sobre todo con un parón o un cero turístico, que era un poco el objetivo de ese servicio o de ese uso de patinetas, la empresa que nos dice que ha tenido incluso más aceptación, o sea que lo han usado realmente residentes, por tanto creo que eso también es importante a tener en cuenta. Y de hecho, pues convoqué una reunión, o intenté reunir a los ayuntamientos, a todos, hubieron dos que no pudieron ir, pero sobre todo para arrimar o poner en común experiencias. Nuestra experiencia piloto precisamente eran durante 6 meses para ver un poco la incidencia que tenía, pues de qué forma luego mejorarlo y demás, y la verdad que, pues bueno, es un transporte que ha venido para quedarse, incluso en nuestro plan de movilidad sostenible se incluye. Bueno, es que Playa Blanca es ideal para eso, o sea, es llano, es muy largo, ¿no?, desde Castillo de las Coloradas hasta el Faro Pechiguera. Hay gente que a lo mejor trabaja en un sitio y curra en el otro y al revés, ¿no? Efectivamente, más bien la gente residente es una alternativa más económica que se puede afrontar a efectos de, como en algún momento se ha dicho, de que pueda ser un intrusismo o una competencia hacia el taxi. Yo creo que el turista que venga con su familia no va a coger una patineta, va a coger un taxi o va a coger una guagua, pero yo creo que, ya digo, es un transporte alternativo que hay que regular, por supuesto, el funcionamiento. A efectos de tráfico, pues la DGT ha cambiado su normativa y ahora se considera un vehículo. Un vehículo como puede ser una bicicleta, una moto, por tanto puede y debe ir por la calzada. También hemos puesto impedimentos de que vayan por zonas peatonales como la Avenida Marítima, Calle Limones, que incluso se regule a una cierta velocidad, y eso es lo que ya planteamos para incluso en esa prueba piloto que se consiguiera, incluso lo que son las estaciones de lanzamiento o aparcamientos o aparcaderos, para que se queden ahí y no tiradas en cualquier lado. Y todo eso se ha ido pues mejorando y desde luego creemos que ahora incluso han puesto máquinas un poquito más potentes, más consistentes y lo cierto es que ya digo, es un medio de transporte ahora mismo sostenible, ecológico, y que lo que sí que hay que hacer es, pues bueno, buscarle la regulación, buscarle la forma de que se pueda llevar a cabo de una manera pues
coherente y un uso respetuoso, responsable por parte de los usuarios y, sobre todo eso, y una aceptación por parte de los automovilistas. Unirse a esa convivencia, ¿no?, entre peatones y vehículos, porque si hablamos, entre otras cosas, tanto de sostenibilidad, evidentemente este es un vehículo que ayuda a eso precisamente. Alcalde, hablando de obras precisamente, ¿qué ha pasado con lo del socavón de los hervideros, que si no recuerdo mal lo tramitaron ustedes por vía de urgencia, las obras, y ahora parece que Costa ha puesto algún impedimento? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, realmente especificar que es una vía insular, una vía del Cabildo. Entonces el Cabildo sí es que lo planteó, nosotros ya llevamos haciendo seguimiento desde el principio en cuanto a exigir o pedir que se resuelva de la manera más rápida posible y segura, por supuesto. Se tramitó por trámite de urgencia, pero bueno, ahora parece ser que pues, Costas ha puesto algún tipo de impedimento. En la primera propuesta que se había analizado era con bloques o cubos de hormigón intentar rellenar ese socavón que se ha formado y tener un buen soporte en la carretera actual. Otra opción que se barajaba era rodar la carretera más hacia el interior, no tanto a la costa, porque es verdad que también se han detectado otros sitios donde pudiera pasar algo similar. Pero bueno, parece ser que esa no se está barajando y lo que están intentando es buscar un proyecto más duradero, pero sí es verdad que en el fondo se corta ese anillo turístico, vamos a decirlo así, porque muchos restauradores, tanto del Golfo sobre todo, como también de la Hoya, nos dicen que claro, que cuando se solventa, porque tal vez el que desconozca o vas a tiro hecho, a donde vas, o ya no haces ese circuito cerrado que tenías ahí y puede ser que no lleguen al Golfo o no lleguen a la Hoya. Claro, entonces creo que ahora para el turismo y que empieza a despuntar y a volver, es importante resolver ese problema cuanto antes, incluso para la prueba del Ironman, que pasaba por ahí, era un circuito, una ruta. Y sobre todo el temor que tenemos de que a veces nos enredamos con una cosa cuando hay Entrecostas o patrimonio o quien sea, y pasan años, ¿no? Y es Hombre, efectivamente, sé que son informes sectoriales, pero sí deberían tener en cuenta... La carretera Taballesco, sin ir más lejos, sí, ¿no? 3 años. La cantidad de años ¿cuánto? 3 años, me parece, porque no dábamos con taponar el derrumbe, no sé cuántos y tal. Por eso. Todo no es demasiado normal. Y en Taballesco, pues decir tú, ahí nadie se entera, que tampoco, porque mucha gente utiliza... Sí, los propios vecinos, evidentemente, ¿no? Pero es que en esa zona es un flujo económico importante. Ahora mismo sí, ya digo, prácticamente los hervideros, el Charco Verde, toda esa zona de las Salinas es visitable, es un punto ineludible de todo el turista que venga, y al final, pues ya digo, es ese circuito cerrado que mueve la economía de el Ironman y muchos spots que se han rodado allí, películas, series, efectivamente, no sé muchos anuncios. Y hablando de la relación Yaiza-Cabildo, ¿al Cabildo al final qué relación de obras le ha pasado para el plan de cooperación municipal o el FEDECAN y todas estas cosas? Bueno, por lo pronto le hemos trasladado ya lo que es el plan de cooperación. De FEDECAN aún no sabemos o no nos han comunicado cómo se va a hacer ese reparto. Yo sí espero que tengan en cuenta que el año pasado en el reparto nos quedamos los últimos, incluso por debajo de Tinajo, con todo el cariño al alcalde, que siempre tengo buena relación con él, pero nos hemos quedado incluso por debajo. Entonces, para el plan de cooperación lo que sí le hemos mandado es la construcción de los vestuarios del campo de fútbol de Playa Blanca, que ahora mismo lo están llevando a cabo ellos dentro de esos precisamente planes de cooperación anteriores, de años anteriores, también la instalación de esas torres de luz y demás, y un proyecto en UGA de hacer unas canchas de bola con su pequeño localcito y demás, que para trasladar las canchas actuales que están en la zona del recinto ferial hacia atrás. Ahí está un poco en torno más de 1,5 millones de euros. En principio el reparto que nos tocaba a nosotros era 1.040.000, pero bueno, el resto, o bien con las bajadas o bien con recursos propios, pues alcanzaremos a llegar a esos importes. Otros proyectos que se han mandado a modo compensación, y eso fue un compromiso que arranqué o tenemos de la presidenta, es dos zonas en Playa Blanca de mejoras de instalaciones deportivas. Una es la cancha del pueblo, la cancha actual del pueblo, pues lleva un proyecto, la verdad que se ha hecho un proyecto, creemos que bonito, que integra bien en la zona, y se hace una actuación en toda esa cancha, mejorando la cancha actual, luego haciendo canchas de 3x3, algún pequeño parque infantil, con algún kiosco incluso para que puedan tomarse algo los padres que están con los niños. Y otro es en la zona de entrando a San Marcial del Rubicón, también hay una cancha de tenis ahora mismo degradada
o en desuso, y a raíz de todas esas recepciones de los planes parciales de esa zona, pues también hemos planteado ahí otro proyecto con un pequeño kiosco y baño, vestuario y una cancha multifuncional para que al final pues bueno, se pueda poner en uso. Y con el FEDECAM tenemos ahí proyectos pendientes hasta que un poco nos digan qué nos puede tocar o no, y ya digo, esperemos que sea un reparto más equitativo que el del año pasado. Alcalde, ahora que nos hemos ya adentrado definitivamente en el verano, vuelvo a preguntarle por cosas que sé que efectivamente son competencia del Cabildo, ¿no? Pero el camping de Papagayo. Creo que es importante que los ciudadanos sepan, uno, efectivamente que es competencia del Cabildo, y dos, que la opinión, independientemente de eso, del alcalde, porque al final los vecinos donde tocan es en el ayuntamiento, ¿no? ¿En qué ha quedado eso? ¿Le han trasladado algo nuevo? ¿Cómo está la situación? Sí, en principio nosotros con el camping, ya desde el año pasado, es verdad que a lo mejor las circunstancias de la pandemia eran un poco más delicadas, dijimos, porque bueno, tuvimos reuniones con alguna asociación de autocaravanas sobre todo, y que claro, al final para intentar controlar por lo menos o tener un sitio más acotado, cada municipio intentó buscar una zona. Nosotros la que entendemos ideal hubiese sido esa, porque tienen ya las instalaciones, tienen las tomas de agua, las tomas de luz, la depuradora para pues al final verter esas aguas grises, que es lo que normalmente es lo problemático, y siempre lo hemos pedido que se abra y que incluso tendiendo la mano de cualquier tipo de colaboración que podamos hacer desde el ayuntamiento, porque entendíamos que bueno, que era una situación un poco extrema y delicada, pero que sí veíamos que era la mejor zona que ahora mismo se puede poner en uso. En este año igual, y hemos tenido reuniones con la presidenta, parece ser que bueno, la intención es esa, abrirla, tal vez, no sé si desde julio o agosto, porque bueno, por un lado, para lo que es tener esa población o la gran mayoría de la población ya inmunizada, y por otro, pues tener los controles protocolares, por supuesto los aforos no serán los de antes, el control tendrá que ser más exhaustivo, y sí es verdad que ya digo, siempre he arrimado el hombro, he arrimado posturas para que desde nosotros con las entradas desde el Taro e intentar controlar, o con los mismos personal poder echar una mano a la hora de vigilar la zona. Yo creo que ahora mismo es el mejor sitio para tener pues lo más controlado posible, que no se nos llenen las playas de autocaravanas, que al final no todos son iguales, yo sé que no, pero hemos tenido ya incluso algún pues altercado, algún problema con algún vertido, con algún... difícil convivencia. Entonces, y claramente a nivel insular deben haber otros sitios de acampada en el resto de la isla, no puede ser que esto se concentre en el sur o en Yaiza, sino también se ha hablado de tener alguna otra zona de acampada o de pernoctar repartidas en centro y norte, o bueno, al final tenerlo, la población lo más, o el colectivo, que es un turismo en auge, desde luego tenerlo lo más dividido posible o más disperso posible. Sí, sí. Bueno, como los mejores meses son aquí, agosto y septiembre, pues si aunque sea tienen el respaldo de que en esos meses primera van a tener... línea de playa y en septiembre que está el mar echado. Claro, no, porque sí que es verdad que desde el Cabildo nos habían trasladado hace unas semanas que tienen intención de abrirlo, lo que pasa es que no sabían decir ni día exacto ni exactamente la normativa, por eso quería preguntar. Bueno, lo de la vela latina, al final, gran experiencia, ¿no? Están ahí la gente disfrutando de lo lindo. La verdad que sí, la verdad que pues bueno, ha sido un planteamiento, y agradezco y aprovecho para agradecer públicamente al concejal de Deporte, Ángel Lago, y a todo su equipo, porque es verdad que la vela en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, pero sobre todo en Playa Blanca, siempre ha tenido una afición muy arraigada, y hacía ya pues más de 20 años, como dicen pues ya la gente más mayor que recuerda esas regatas allí. Retomarlo ha sido la verdad que muy ilusionante y un aliciente muy bueno para las familias de allí, de Playa Blanca, para las familias que siempre se han dedicado a la vela. Hemos tenido pues varios barquillos abajo y algunos de nueva creación, y la verdad que notas esa afición. La piedra de Playa Blanca pues ha estado llena en esas jornadas que han habido ahí. Los equipos están muy concienciados, muy volcados con esa idea, y la verdad que bueno, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estábamos y esa... que Yaiza haya sido un poco la punta de lanza en retomar las actividades deportivas, las pruebas deportivas, siempre por supuesto con los protocolos necesarios y pertinentes que deben haber. Pues la verdad que contentos porque ves que la gente lo está disfrutando, hay ilusión en los vecinos y en los
que participan precisamente en esas regatas, y desde luego es la primera prueba piloto, vamos a decirlo así, o la primera experiencia, pero esperemos que sean muchas más y que sigamos teniendo esa colaboración de las marinas incluso, que también nos han ayudado mucho, las federaciones y bueno, todos los que están involucrados en que esas pruebas salgan adelante. Pues lo vamos a ir dejando. Parece que tengo una cosa también aquí apuntada para hacer de portavoz de la oposición del Partido Popular, que ha mandado una nota de prensa estos días y claro, es una manera de trasladárselo, aunque ya lo discutirán ustedes en el Pleno, porque es una moción, me parece. ¿Va a haber fiestas de verano o no va a haber fiestas? Que San Isidro creo que dijo el PP que nos han hecho. ¿San Luis puede ser? San Luis fue, bueno, el día fue ayer, el día oficial fue ayer. Pues mira, no sabía. El domingo hubo una misa en su honor. Yo a ese respecto a mí me sorprende, porque a ver, yo creo que las personas, o yo por lo menos, si por la mañana me he visto por los pies, por la noche también me he visto por los pies. Lo que no puede ser es que de las 21 enmiendas que presenta el Partido Popular en Yaiza, más de la mitad digan que haya que reducir la partida de festejos para otros menesteres, para o bien subvenciones nominadas y demás. Por tanto, ahí no tiene importancia los festejos, ahora sí. Yo creo que hay que ser coherentes con lo que se pide. Este grupo de gobierno es coherente con que, por supuesto, ya lo hemos demostrado en proyectos culturales, en proyectos deportivos, pero es verdad que las fiestas pues, es de otro ámbito y, ante todo, todavía hay ciertas restricciones de hacer eventos al aire libre. Por supuesto, somos conscientes de que hay que reactivar esas fiestas, porque al final es un poco de distracción para todo el mundo, pero lo que sí estábamos trabajando es en tener, ya que las fiestas de Yaiza son las principales y están hacia septiembre, que de aquí a allá pues probablemente las restricciones sean más leves, la gran población estará inmunizada, hacer ahí un buen programa de fiestas, pero no solo en Yaiza, no solo centrados en Yaiza, sino en todos los pueblos, o sea, que todos los núcleos. Los remedios tendrán pero un carácter municipal. Que estamos trabajando ya en ello, cada departamento está viendo un poco qué eventos se puede hacer en cada sitio, preparando las zonas, y es lo que queríamos anunciar en breve, una vez que tuviéramos medianamente pues claro, fechas y demás, pero la idea era esa, teniendo en cuenta que septiembre, y que insisto, aparte de ser la patrona del municipio, está ya más avanzado en el tiempo y ya digo, las condiciones de la pandemia y de la vacunación serán otras, pero haciendo actos en cada núcleo, en cada pueblo, en cada pago, precisamente para pues tener ese detalle con todos los núcleos, que hasta el momento, pues bueno, las primeras no han podido celebrarse de otras maneras, pero siendo conscientes también con las circunstancias de la enfermedad. Es claro. Prevenir que curar. Pues efectivamente. Desde luego. Alcalde, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Enseguida estamos con la tertulia, pero antes les vamos a mostrar una colaboración entre una entidad deportiva pues muy importante, ¿no? Y que ya no deja de sacar jugadores de la cantera, venga jugadores. Tiene su equipo femenino de primera categoría en la élite del baloncesto español, ¿no? En el segundo escalón de la élite, que es el Majek Tías, que ha firmado un acuerdo, un convenio con el Grupo Martínez para nutrirse de jugadoras en fin, que muestren potencial, ¿no? de baloncesto del vecino continente africano, de Guinea hacia Tías, hacia el Majek. Vamos a verlo. Nosotros siempre, todos los años, pedimos las notas de los jugadores y dependiendo de si suspenden o no, pues entonces tienen como consecuencia de quedarse algún partido sin jugar. Muchas gracias a la Asociación Hermanos Martínez por darnos esta oportunidad. Para nosotros es una satisfacción poder formar a jugadoras africanas, en este caso guineanas, para ayudarles a formarse en el tema académico y en lo social. Creo que vamos a crear un hito en este comienzo de colaboración que poco a poco lo iremos desarrollando y creemos que la Fundación Martínez Hermanos desarrolla desde hace mucho tiempo diferentes actividades de carácter social. La misión de la Fundación es contribuir al desarrollo sostenible entre Canarias y África. Este proyecto, esta colaboración, sobre todo en el deporte, es un pilar muy importante en la Fundación. El crear y consolidar con valores en el deporte a la juventud, que va a ser la base de la sociedad, es muy importante. A nosotros es un proyecto muy ilusionante como fundación, porque es la primera vez que traemos a jugadoras de baloncesto, chicas, a Lanzarote, ¿no? Ya llevamos muchos años
trayendo chicos jóvenes con otro acuerdo de colaboración con otro club de la isla, y nos hace mucha ilusión, ¿no? También para cumplir con estos objetivos de intentar también empoderar a las mujeres, formarlas en valores, que tengan la oportunidad, estas dos chicas que van a venir de Guinea Ecuatorial, de formarse en Lanzarote, de jugar en un club de mucho nivel como el Majek de Tías, y creo que va a ser una experiencia inolvidable, increíble para ellas, y eso es lo que a nosotros también nos llena de ilusión, ¿no? Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les había apuntado, recibimos ya en tiempo de tertulia a Alberto Acosta, que bueno, pues viene de la destiladera para acá, casi no ha dado tiempo ni a cerrar la puerta de la destiladera. Y hasta aquí. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. No me ha dado tiempo ni de afeitarme, Jaime. Ya, te digo, sí. La destiladera, pues tranquilita como siempre, ¿no? Sí, lo de siempre, hablamos un poco de todo. ¿Y cómo decía que una balsa de aceite? ¿Quién decía eso? ¿Gaspar decía eso? Podría ser. De todas formas, vaya personaje para decir balsa de aceite, ¿no? Sí, no, por eso te digo, Gaspar, hay la cosa así, al loro que no estamos tan mal, después dijo el otro. Sí. Bueno, y Paola Delgado, que continúa con nosotros. Continúo. Un ratito más. Pues le sigue dándole vueltas el tema y lo que te rondaré, Morena, porque este asunto, ciertamente yo no sé cómo va a acabar, no creo que acabe, bueno, no sé cómo va a acabar, pero no tiene pinta de que acabe demasiado bien. Ayer ya Podemos lo llevó directamente a la Fiscalía, Podemos dijo, ya está bien, ya, tú esto, lo otro, facúltame, no me facultes, Consejo de Administración, Podemos pues, dice, pues cojo el flagefolios y me voy para Fiscalía, y lo llevo allí. No son 71 folios el informe que firmó el gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, bueno, es una de sus facultades. Cuando la presidenta o el Consejo de Administración le dice haga usted un informe, tiene que hacer un informe, o sea, no cabe otra, ¿no? Y este informe es, 71 páginas con anexos, con documentos y demás, y en uno de ellos, que lo tenemos por aquí, después de contar lo que tiene que contar, que el relato de los hechos, ayer lo apuntábamos nosotros, ¿no? Lo que pasó cuando Calatayud fue a ver a la presidenta, le dijo firme aquí un acuerdo, no sé qué, la presidenta dijo haga usted al favor de traerme los papeles, bla, 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 bla. Bien, pues al final dice el gerente, los referidos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional, en su modalidad agravada, así como de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, si fueron conocidos y consentidos por el anterior representante legal de las entidades concernidas. Ahí lo dice bien claro, dice más cosas, lo que concluye, reiteramos, bla, 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 etc. Bien, esa es la conclusión. Y, claro, cuando alguien, un directivo, un gerente, le dice a un político, creo que aquí se ha cometido un delito, al político no le queda otro remedio que coger esto e ir a los tribunales, porque si no, estaría prevaricando. O sea, si tienes conocimiento. O sea, al final, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar un delito cuando sospecha que se está produciendo un delito. Y los políticos, recordemos que durante el tiempo que dura el mandato, son funcionarios públicos, ¿no? No, a mí me parece de libro. Yo entiendo Podemos no forma parte del gobierno, del Ejecutivo, del Cabildo, ni del consorcio, por lo tanto ellos lo llevan a Fiscalía y que Fiscalía interprete lo que tiene que interpretar. Pero lo cierto es que eso no invalida que ante ese informe, que es una bestialidad, que lo que dice el informe, si al final se acaba concretando, es que estos dos señores saquearon, o sea, se lo llevaron crudo a Inalsa, ¿no? Además, un técnico que fue puesto en su día por Pedro Sanguineo, o sea, que no es sospechoso. El que firma el informe. El que firma el informe, tampoco puesto, a ver si me entiende, que entra en el tiempo en el que Sanguiné es presidente del Cabildo. Un técnico que dice que básicamente no se enteraban que habían urdido una trama, por llamarlo de alguna manera, o no sé si trama, pero que al final el dinero que tiene que pasar desde Paula a mí, por llamarlo de alguna manera, o de mí a Paula, que lo nuestro será €1,50 a Paola, pues a Paola, perdón. Si se lo lleva Paula, nos quedamos aquí a perdona. A Paola, ya es que a estas horas y sin comer, a Paola, pues de repente se lo queda Jaime. Entonces, claro, alguien tiene que haber autorizado a Jaime para que se lo quede. No vale con que simple y llanamente Jaime se lo quede. Entonces, todo lo que viene a relatar ahí es cómo entre el consorcio, entre Inalsa, entre una serie de acreedores y una serie de procedimientos, hay un montón de dinero
que nadie sabe que tenía que haber llegado al consorcio o a Inalsa, y que por en medio se lo ha quedado el amigo de Pedro Sanginés. ¿Y de qué dinero estamos hablando? Porque también lo tengo por aquí, parece que esté preparado esto. Es una parte de ese informe que parece fundamental y, en fin, importante. Resumen de las costas cobradas directamente por los profesionales conforme informe jurídico de la que no consta, lo leen arriba, no consta, segunda línea, conocimiento ni autorización por parte de Inalsa y el Consorcio del Agua de Lanzarote. En rojo, lo del abogado Calatayud, los otros dos son los procuradores, que también pues están en el ajo porque también les piden que devuelvan todo esto, ¿no? En el incidente 266/2009, por representar al consorcio, cobra Calatayud 321.000 euros con IJIC. Y en el mismo incidente, en el mismo caso, pero por representar a Inalsa, cobra otros 321.000 euros. Y más adelante, en otro procedimiento ordinario, 563/2010, cobra 75.000, 80.000 con IJIC, por representar a Inalsa, y en otro más 26.000. En total son 823.000, que si le quitamos los 74.000 euros de los procuradores, pues nos encontramos que son 740.000, 750.000, 3/4 de euros, solamente en estos conceptos, que son las cantidades, insiste, de la que no consta conocimiento ni autorización por parte de Inalsa ni el consorcio del agua. Es decir, porque ayer es verdad, ¿no, Paola, que contraatacó Sanginés diciendo es que Loli Corujo, cuando era alcaldesa de San Bartolomé, también le permitió cobrar no sé qué, pero claro, ahí no sé si es verdad o no es verdad. Pero en todo caso, si le permitió, es que consta que le permitió. Aquí es que no consta que lo permitió, o sea, directamente, y se preguntó por ello. Sí, es que de hecho dice que es que lo habían acordado en ese contrato. O sea, él dice que María Dolores Corujo permitió eso a este abogado, pero que lo habían acordado en ese contrato. Había un contrato. Exacto. Que es lo que tiene que haber, ¿no? Es como echarse un poco piedras encima de su propio tejado, porque en este caso hay que recordar que no había no estaba conforme la parte afectada. En este caso... Porque aquí otra de las cosas que subyace todo esto es que no hay ningún papel, bueno, lo están diciendo, no consta ningún. Ayer de las intervenciones de Sanginés surgen varias cosas que a mí me parecen realmente notables. La primera, las costas le pertenecen al cliente. Eso no significa que las costas no las pueda cobrar el abogado. Claro. Lo que significa es que el cliente le tiene que autorizar al abogado de mutuo acuerdo. Quédatelas tú porque lo has hecho muy bien, ¿no? Exactamente. Apunto porque justo lo Sí, tenía claro. también apuntado justo de ese informe, textualmente también es justo lo que estás comentando. El importe de las costas es para la parte que obtuvo a su favor el pronunciamiento de imposición de costas y no para los profesionales que representan y defendieron, que es Calatayud en este caso, a dicha parte vencida en el juicio. Una indemnización de los gastos derivados de un proceso. Será, por tanto, la parte vencedora en el pleito la que reciba el importe de la transacción de costas como indemnización por los gastos derivados del proceso en cuestión. Con lo cual, la clave de creo esto que no hay es que duda. las costas es que un juez, llegados a un punto, dice, miren, este procedimiento judicial ha tenido un coste significativo, que puede ser 1.000 euros, 1 millón, lo que sea, y este coste le ha afectado negativamente a uno de las partes, y por lo tanto la otra parte que ha actuado normalmente o de mala fe o imprudentemente o simplemente de forma incompetente, le va a tener que pagar esas costas judiciales a esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos abogados trabajan con muchos clientes diciendo, mira, vamos a salario cero, pero si las costas me las quedo yo. Eso pasa a día. A mí, por ejemplo, me pasó en un caso contra una compañía aérea por un retraso, etcétera, etcétera. Pues hay muchas compañías en Internet, reclamatuvuelo.com, que te dicen, bueno, déjame llevar a mí el caso, yo te reclamo el vuelo, si perdemos no pasa nada, si ganamos, pues me quedo con las costas y el 20% de tu indemnización. Digo, pues para adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso, para tú asumir semejante cantidad de costas, que hay que tener en cuenta que cualquier cosa tiene un principio de proporcionalidad, y más en una empresa pública, de un servicio público esencial que es el agua, y más en un concurso de acreedores, para que no sean llenas saqueando un cadáver. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que en ese principio de proporcionalidad, ¿quién te puede aprobar esas costas? Te las tendría que haber aprobado el Consejo de Administración de INALSA, el consorcio tal. Cuando tú ves unas costas de 800 y pico mil euros, inmediatamente las impugnas, porque eso no entra dentro. Dense cuenta que Calatayud se acabó convirtiendo en un acreedor más de esa gente. Claro, porque estamos hablando de que si el gerente de la entidad está reconociendo que eso está mal hecho y él hubiese tenido conocimiento en su día de que no se pretendía hacer eso, no lo hubiese aceptado. Hombre, ¿no? Evidente. Ahora, no tenía absolutamente ni idea. Y de todos modos, también, con respecto a la intervención de San Ginés ayer, a mí lo que me sorprende también es cómo llegan a dárselas de ofendidos, incluso, ¿no? Diciendo pues como que esto se está utilizando simplemente como un circo mediático, como que creo, evidentemente, que debido a la gravedad de la situación, esto además de llevarlo a tribunales, está muy bien que se sepa. Bueno, claro. Ante los medios de comunicación, diciendo incluso, bueno, como que no se le había dado el tiempo suficiente para defenderse en el Pleno, cuando tú has estado gobernando y sabes perfectamente que hay unos tiempos determinados para quien gobierna y para quien está en la oposición en estos casos. En fin, creo que al final... Lleva 3 días con un artículo de opinión y con una nota de prensa basada en un artículo de opinión. Y luego esa es etcétera, otra. También etcétera. dicen que han hecho el circo mediático a través de, no sé si son 10 notas de prensa y no sé cuántos meses, cuando precisamente Coalición Canaria creo que... Pero bueno, yo a mí, que lo que diga San Ginés de circos mediáticos, me la trae un poco al pairo en un sentido. Está dando carta de normalidad que su amigo se lleve 1 millón de euros. O sea, esto es un escándalo, que si hubiera hecho cualquier otro partido político... Estuve hablando con un cargo de Coalición Canaria y me estaba hablando y le dije yo, mira, si esto lo hubiera hecho cualquier otro partido político, no digo el PSOE o el PP, digo Nueva Canaria, No, cualquiera. ¿qué haría Coalición Canaria? Y me dice, hombre, es un escandalazo. Entonces, Pedro San Ginés consigue que comprarle la casa a la novia y gastarse 5 millones de euros y no abrirla sea normal para Coalición Canaria. Pedro San Ginés consigue que darle 1 millón de euros a un chico que no podía ni girar y hig, porque acababa de colegiarse hacía 2 años, sea carta de normalidad. Y que el resto de la sociedad mire, porque tú hablas en la calle, diciendo vaya barbaridad, por no decir los adjetivos reales que están diciendo, y que Coalición Canaria lo vea con normalidad. Hay partes del discurso de Pedro San Ginés que son bestiales. Por ejemplo, Pedro San Ginés dice que los concursales, o sea, que las personas que estaban a cargo del concurso de administración, del concurso de acreedores, habilitaron los pagos de INALSA, que estaban concurso de acreedores, sí, y del consorcio, que no tenía concurso de acreedores. Claro, los concursales en el consorcio ni pinchan ni cortan, ¿no? También podían haber autorizado a Ignacio Calatayud a cobrar en Supermercados Marcial o en Mercadona, o a lo mejor los concursales fueron los que le dijeron que asaltaran la planta o que pusiera el pleito de montaña, de la Cueva de los Verdes. O sea, es muy brutal el disparate que dice ese hombre y se queda tan ancho. ¿Cómo va a haber un concurso de acreedores en INALSA que solo se refiere a INALSA decidiendo cosas en el consorcio que no tiene concurso de acreedores? Es una cosa impresionante. Después sigue sin decir por qué mintió a Carlos Meca hace unos cuantos años, en el 2015. ¿Por qué el tío firmó lo de los 86.000 euros cuando en aquel momento había cobrado la de San Quintín, su amigo? Y sigue sin decir quién sabía que este señor se estaba llevando, aparte de él, evidentemente, porque él no lo esconde, él está defendiendo que su amigo, con la misma hasta le parece poco, pero que su amigo haya ganado prácticamente 3/4 más todo lo demás, con el negocio del agua, se han embolsado entre procuradores, tal, no sé qué, 1.200.000 euros. No, estamos hablando de 3/4 solo en las costas, solo en las costas. O sea, no su sueldo, no lo que cobra él, ¿no? Es que en total, con el agua, este señor se embolsó 1,2 millones. No, porque a él lo contrataron por 150.000 o por 200.000, ya un poco me pierdo. Después presentó otra factura de 82.000, etcétera, etcétera. Sí, solo en costas. Y estos son solo costas, esos 300 y no sé, por ahí está la pantalla, 300 y no sé qué, eso ahí está, 300, 375 y 25 solo en costas, es decir, dinero que se lo tendría que haber quedado INALSA, porque es lo que tuvo que pagar de todo, ¿no? Los procedimientos, y no el sueldo de Calatayud. Claro, es que el negocio de este señor, después acuérdense que acabó trabajando para Canal Gestión como asesor, cobrando creo que eran 3.600 euros al mes, que acabó...
el negocio que supuso esto entre Pedro y él es 1,2 millones de euros. Sí. Y este señor lo cuenta así, dice, no, pues una empresa en quiebra, ahora no hay agua en Lanzarote, ahora nadie tiene problema, el campo se fue al carajo, la gente no puede plantar papas y aquí están montando un escándalo sin sentido porque mi amigo haya generado un negocio de 1,2 millones de euros que nadie conocía. Ese es el fondo de la cuestión. Es que es increíble. Sí, sí, exactamente. Sí, no, es que iba a decir simplemente que es que Pedro Sanginés ni siquiera ha entrado a discutir las cantidades, es que dice directamente, exacto, es que dice directamente que no, que nunca se tuvo que desembolsar ese dinero, claro, no se tuvo que desembolsar ese dinero por parte de Inalsa, porque directamente es que nunca estuvo en su cuenta porque se lo quedó este señor, ¿no? Era un dinero que iba hacia Inalsa y por el camino se lo iban llevando. Y por el camino, exactamente, con lo cual claro que no lo desembolsó porque no pudo llegar a desembolsarlo. Y por otra parte, lo que a mí me sorprende es que siga diciendo que estos fondos no son públicos o que no es dinero público, cuando es que te están diciendo que Catalayud hizo suyas las costas procesales de infracciones que se han cometido con asuntos que afectan a 2 entidades públicas, con lo cual, en fin, es que no entiendo los argumentos, me pierdo un poco. De todas formas, no te preocupes porque se va a dilucidar desde un punto de vista judicial por 3 vías distintas. Lo de judicializar la vida política, en este caso se queda corta. Por la vía de la denuncia que va a interponer, naturalmente, el consorcio e Inalsa, que han sido facultados, ¿no? Por la vía de la investigación que Fiscalía va a desarrollar, si lo admite a trámite, que supongo que sí, por la denuncia de Podemos. Pero es que además Sanginés ha anunciado, veremos si la interpone finalmente, una demanda contra la presidenta del Cabildo por injurias y calumnias, y cuando se lleve esto ahí le van a decir, ¿por qué usted que la han calumniado? Sí. Es que me ha dicho que le pago 1 millón de euros a Calatayud, y eso es verdad o no es verdad. Es que no sé cuánto. Entonces también se va a entrar al fondo, ¿no? Ha dicho, yo no sé con qué tipo de intención, pero yo he escuchado en algún medio de comunicación que ha dicho que la va a llevar no solo por calumnias. No solo por calumnias, no sé qué más quiere decir, no sé si va a llevar este asunto de que ella cuando estaba en San Bartolomé hizo algo parecido o no, pero en cualquier caso no lo sé. Bueno, yo insisto en lo que decía adelante, es que si nosotros ahora a raíz de este asunto llegamos a saber que sea María Dolores Coelho o sea quien fuese, se destapa algún asunto similar, estaríamos en las mismas, evidentemente lo investigaríamos, pero estamos hablando de que él mismo lo ha dicho, había un contrato de previo acuerdo, cosa que no está sucediendo en su caso. Pero por supuesto, hombre, es evidente que sí, estamos fuera de toda sospecha porque llevamos 30 y no sé cuántos años, bueno, en mi caso. En el mío tú no lleva ni 30 y cuántos nacida, imagínate, contando cosas y a la gente que me ve pues sabe que yo no les engaño, punto número 1. Y luego, hablamos de injurias y calumnias, es decir, ¿qué hizo Pedro Sanginés y quien quiso seguirle el juego durante 10 años con respecto a un caso que finalmente quedó en nada, todo el mundo absuelto? En el caso de lo que ellos dieron en llamar la cocina Jameos del Agua, instrumentó al Consejo de Administración de los Centros Turísticos, a Astrid Pérez, para presentar una demanda que ha quedado en agua, y durante 10 años se ha pegado un chorro de gusto llamándole corrupto a Espino, a Perdomo y a un montón de gente, el pobre Antonio González que murió, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una cosa que es fundamental entender. O sea, Pedro Sanginés utiliza los juzgados como si fuera una parte del chiringuito mediático en el que él vive, ¿no? Entonces, cabe recordar que le interpuso, creo que fueron 2 denuncias, que además con los recursos y tal se acabaron en 5, a Montaña Roja, en el caso de Montaña Roja, a Club Lanzarote, porque estaba Chernobyl y estaba la planta de Club Lanzarote. Las querellas quedaron archivadas porque no valieron para nada. Interpuso denuncias y se metió en una pelea con la Cueva Los Verdes, que a su vez se montaron ni se sabe cuántos procedimientos. En los centros turísticos cargó contra Manuela Armas, Candido Chacón, Carlos Espino, Mario Alberto Perdomo, y quiero dejar, ni se sabe, creo que eran 12 o 13 personas. Sí, todos quedaron absueltos y todos quedaron en casos archivados, porque no había fondos de ningún tipo. Y la justicia cuestionó incluso la interposición. La interposición, porque era un disparate. Y hay un caso que es todavía mucho más grave, que es lo que le da el cariz de personaje absolutamente egoísta e infantil. Este señor cogió a un hombre que se llama Antonio González, que era un hombre honrado, que lo pasó fatal, porque hizo una cocina en los centros turísticos de 750.000 euros. Para que se hagan una idea, yo tengo conocimiento personal directo de una cocina que se puso en un hotel por personas muy allegadas a mí, con mucha amistad, que costó 1,8 millones. Y salían en los medios de comunicación comparando una cocina industrial en Los Jameos con la cocina que te puedas comprar tú en Ikea, que vale 10.000 euros, y parecía todo. Bueno, acabó arruinando a ese señor y difamándolo durante 10 años.
Ese señor murió sin poder limpiar su nombre. Y ahora viene el tipo todo ofendido porque en un informe dice que a su colega, que a su amiguete, no colega de profesión, que su amiguete le zumbó 800 y pico mil euros, mientras los ciudadanos de Lanzarote no tenemos agua. Y el tío tiene la cara de decir que vamos a ir a no sé dónde. Irá porque lo necesita para el circo mediático, pero hay que empezar a tener en cuenta dos cosas. Una, que Pedro Sanginés utiliza la justicia para autobombo, lo ha hecho toda su vida. Él se vendió como el anticarlos Espino con esa gran querella, que al final era una farsa, que el tío se fue a fiscalía, o no, o a la UCO, o no sé qué, que quedó todo archivado, no hubo nadie con ni atisbo de delito. Lo único que logró fue empantanar aquello con el famoso juez Lee, que lo tuvo 10 años parado. El resto, lo único que hizo fue insultar a gente inocente, él y bueno, y su cuadrilla. Y hay una parte que también creo que es importante mencionar del detalle de ayer, que les recomiendo, que además están haciendo una edición del programa estupendo, les felicito a los chicos de producción, que cojan el corte. Hay un momento que define al personaje. Está Migdalia Machín, termina de hablar una cosa y Loli Corujo le dice a Migdalia Machín algo así como que le empieza a echar en cara cosas de Pedro. Y coge Pedro, en el tono habitual de respeto, mire, presidente, da 30 segundos para responder y tal. Yo en este caso le dije a Migdalia que podía hacer lo que quisiera, ¿eh? ¿O no es así, Migdalia? Cuando ves la cosa y dice... Migdalia es la secretaria insular del partido. Claro, dice, como en esto sí te dejo jugar las casitas, porque esto no me interesa, en lo demás mando yo. Y coge el Marcos Vergás y le dice, mira, vamos, todo el mundo ahí en el pleno, alucinado, como diciendo, a la chiquita le dejé jugar las casitas aquí. Le dicen, mira, perdona Pedro, por si quieres retirar lo que acabas de decir. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, es un personaje que de verdad, y yo estoy convencido que se cree que todo esto que el tío ha hecho, que pone millonario a su amigo, está bien hecho, porque no da para más este hombre. Bueno, oye, pues a ver si encontramos mañana este gran momento de la televisión. Espectacular. Mañana es miércoles, ¿cuándo es que no venimos? Jueves, ¿no? El jueves no venimos. El jueves que es San Juan no venimos. La tradición es la tradición. Pero mañana sí que venimos. Mañana hay que estar activos durante todo el día, on fire, para llegar a los asaderos con una moto con la noche. Hay que dormir mucho. Mañana, voy a buscar el Cortese, aunque no duerma, y lo traigo mañana. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Un luego. fuerte abrazo. Pues claro que ya está, ya hemos entrevistado a alcalde, ya hemos hecho todo ya. Hemos hecho todo, nos vemos mañana nos vemos. Mañana nos vemos, gracias Paola. Mañana volvemos, a partir de ahora más información en bioesferadigital.com. Buenas tardes.